¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Seguimos platicando, seguimos conociendo a los candidatos, a las candidatas al nuevo Poder Judicial en sus diferentes niveles. Estamos ahorita centrados en aquellos, en aquellas que aspiran al máximo tribunal de nuestro país y toca el turno de charlar con Carlos Enrique Odriozola. Él es aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Carlos, un placer recibirte en la comunidad. Buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, muy amable de recibirme y aquí a sus órdenes tuyo y de tu audiencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Oye, pues comienzo con la pregunta que le he hecho a todas y a todos. ¿Por qué? ¿Por qué participar en este proceso que se ha venido debatiendo muchísimo sobre él? ¿Por qué? ¿Por qué querer ser parte de este nuevo Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, porque hay un clamor de justicia muy grande. La gente no encuentra en las instituciones actuales resolución a sus problemas. Y eso es algo que yo le quiero llevar a la gente. Llevo muchos años litigando, llevo 30 años litigando, llevo 20 años que fundé el Centro contra la Discriminación y he visto cosas tremendas de injusticias, de corrupción, de inequidades. Y si algo quiero hacer es cambiar eso en pos de la gente. ¿Cómo? ¿Cómo cambiamos este sistema de justicia inequitativo, este sistema de justicia tan cuestionado? No de ahora, ahora estalló, ahora se discutió más a fondo, pero que tiene ya muchos años de ser cuestionado. ¿Cómo logramos lo que tú estás comentando? Pues mira, llevo 20 años litigando frente y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevando casos de respecto de grupos vulnerables, gente discriminada por su edad, gente discriminada por su discapacidad, gente de la clase campesina, migrantes, y he visto cómo las puertas de la justicia solamente se abren a la gente con poder y con dinero. Eso me ha permitido que a lo largo de estos 20 años que he litigado, y te digo a veces frente a la Suprema Corte, porque te das con pared que no te quieren dar la razón y lo logras a final de cuentas con litigio estratégico, te das cuenta de cómo se pueden abrir desde la Corte muchas posibilidades en beneficio de las personas. Los amparos directos en revisión, que es donde la gente de a pie va a poder en la Corte recibir de alguna manera justicia, permite que los ministros y ministras progresistas puedan sostener criterios, puedan sostener de alguna manera con sus sentencias jurisprudencia, es decir, precedentes, que le permitan a la gente tener un real acceso a la justicia, que se termine esa cerrazón y que se obligue a las autoridades de abajo, tribunales colegiados, jueces de distrito, tribunales locales, a todas las demás autoridades administrativas, ministerios públicos, tribunales agrarios, que realmente hagan su trabajo y que realmente resuelvan los problemas de la gente. Y esto lo puedes hacer a través de jurisprudencia. Por eso quiero ser ministro de la Corte, porque yo le voy a resolver sus problemas a la gente vía precedentes judiciales, precedentes judiciales que serán obligatorios y sobre todo en una corte que se vislumbra de corte social, o no sé, una Suprema Corte con un cariz de alta justicia social. Eso creo que va a ser muy interesante y muy benéfico para la gente. ¿Con qué se topan, mi querido Carlos, o con qué se van a topar al buscar precisamente ese matiz social? ¿Cuáles van a ser los obstáculos que, en caso de llegar a la Suprema Corte, crees que podrías toparte para ir por ese matiz social? Bueno, mira, han habido o hay muchas jurisprudencias o tesis anteriores que se fueron dando con un corte no tan social derivado de muchas circunstancias de poder. Hubo una época en la que muchos tribunales le estuvieron dando la razón, por ejemplo, pues, a gente poderosa, ¿no? Yo tuve un caso muy importante en materia de discriminación laboral por edad, donde yo buscaba que se eliminaran las convocatorias de trabajo en donde estuvieran estableciéndose límites de edad. Entonces decían, por ejemplo, a ver, yo contrato solamente gente de 21 a 35 años. Y yo decía, oye, eso es ilegal, es contrario al artículo primero constitucional. Llegaba hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte de entonces me decía, ah, pues tiene más valor el artículo quinto constitucional, la libertad de contratación, que la dignidad de las personas. No me lo decía así, pero me lo daba a entender. Oye, ¿cómo es posible? ¿No? Llegué dos veces a la corte, a la primera sala, y dos veces me dieron palo hasta que llegué a la tercera, pero eso fue después de la reforma constitucional de 2011, cuando ya estaba el caso de Rosendo Radilla, que dio lugar a una reforma constitucional. ¿Sabes?
Está pasando por aquí un helicóptero. Pasa aquí, ¿no? Y entonces, cuando regresamos a la corte, finalmente, después de ese tiempo, te das cuenta que puedes, desde el litigio, cambiar la óptica de la corte, porque para que la corte te dé la razón, tienen que haber abogados con corte social, con justicia social, con alto compromiso social, que lleven los asuntos a la corte para que ésta pueda operar. Se requiere también de esa necesidad. Oye, Carlos, em, ahorita tocabas un punto que me recordó muchos casos que lamentablemente uno se va enterando a través de los años desde que te llegan a los medios de comunicación. Esa discriminación constante que existe per se de parte de algunos juzgadores que deciden de dictaminar a favor de aquel que puede pagar una justicia. ¿Era el momento ya de hacer esta reforma? ¿Consideras que esta reforma ya era necesaria, que se había llegado al límite precisamente en toda esta discusión de los pros y contras de lo que significa el caso concreto del Poder Judicial? Sin duda, como te decía, ya existía una serie de jurisprudencia con las cortes neoliberales, si les quieres llamar así, anteriores, en donde ya se habían establecido precedentes que venían, en vez de estar resolviendo los problemas de la gente, de estar favoreciendo con un compromiso social a las personas, estaban favoreciendo, pues a quien no debían de favorecer, y eso pues, creo que era bastante, digamos, bastante reprochable, y se requería de un cambio, de una sacudida de tal envergadura que justamente permitiera llegar nuevas personas juzgadoras a los sitios clave de este país, de la justicia, para que efectivamente pueda haber un cambio de mentalidad, incluso en la jurisprudencia, porque es muy difícil que una misma corte que ha venido sosteniendo una serie de criterios, pues de la noche a la mañana cambie de óptica, y eso lo vimos en la práctica justamente con los asuntos que se resolvían antes del caso Rosendo Radilla y después del caso Rosendo Radilla. Y eso es algo que hay que tomar en consideración, pero además aún después del caso Rosendo Radilla, quedaron muchos resabios, ¿no? De protección al poderoso. Y eso creo yo que hay que erradicarlo y hay que resolver los problemas de la gente, que la gente tenga realmente acceso a la justicia, que realmente tenga un tribunal que lo escuche, que le explique las sentencias, que le resuelva los problemas y terminar además con ese grave efecto de las puertas giratorias de los amparos, donde la gente está litigando, litigando, litigando años y años y años, y en 6, 7, 8, 10 años no ve resueltos sus problemas, y cuando los ve resueltos ya es demasiado tarde, o porque se murió el mismo reclamante de justicia, o porque las partes ya a veces llegan a un arreglo hasta por cansancio, ya lo que sea, pero se terminó. Y eso lo vimos, por ejemplo, ahora en el caso de Chalco, de esta señora Carlota, ¿no? Donde, pues en vez de irse a un tribunal, pues ya mejor mato a la persona. Pues, ¿a dónde vamos a llegar? Eso tiene que terminar. Hay una frase que diste en una entrevista en Milenio, si no mal recuerdo. Soy un chairo atrapado en el cuerpo de un burgués. ¿A qué nos referimos con ello? Mira, yo tengo 20 años que fundé el Centro contra la Discriminación. México es un país sumamente clasista, sumamente racista, y te lo digo desde un lugar donde a mí me tocó estar, digamos, dentro de la parte privilegiada del binomio, ¿sale? Y entonces, si tú me ves con un cierto rasgo, por decirlo algo, anglosajón o europeo, es una cuestión que no es una virtud mía, ni mucho menos, es una mera cuestión de destino. Desde mi punto de vista, todos nacemos iguales. Y por eso creé o fundé el Centro contra la Discriminación, porque a mí algo que siempre me ha parecido importante es luchar por la igualdad de las personas. Y eso es lo que yo quiero llevar a la Corte. Que la gente, en realidad, todos nos consideremos iguales, al margen del color de nuestra piel, al margen de nuestra apariencia física, al margen de nuestros orígenes, digamos, de vida, que todos los tenemos distintos. Y esa diversidad es la que nos enriquece. Yo creo que tenemos que darle la mano siempre a la gente que esté menos privilegiada de lo que podamos estar nosotros, tenemos que ayudarla justamente para que tenga ese acceso a la justicia y que vea resueltos sus problemas más apremiantes, sus problemas cotidianos, sus problemas de todos los días, porque además esta reforma constitucional coincide
con la entrada en vigor prácticamente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es un código muy importante también, que es reglamentario también de una reforma constitucional importante y que va a llevar la justicia cotidiana a su máxima expresión. Por eso celebro que esta reforma constitucional y esta nueva elección de jueces se dé justamente de la mano de la entrada en vigor de este tipo de instrumentos. Además, con un conocimiento vasto que tengo de los derechos humanos, de los tratados internacionales y de mi experiencia profesional previa, creo que puedo hacer un gran papel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevarles a igualdad en todos los sentidos a la gente. Yo quiero que la gente en México, todas nos sentamos como debe ser, iguales unos con otros. ¿Se vale hacer política en la Suprema Corte de Justicia? Pues desde luego que hay cuestiones sociales que tienen que atenderse, porque además hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. O sea, creo que es una parte de la que tenemos que entender, porque muchos de los legalismos anteriores, y justamente era lo que de alguna manera no permitía que existiera una verdadera justicia, era esa legalidad, mal entendida, legaloide, de decir, a ver, esto es lo que dice la ley desde el punto de vista textual. A ver, tenemos que ver el sentir de las personas, tenemos que ver digamos, su posición dentro de la sociedad y su posición frente al ordenamiento jurídico, frente a los derechos humanos. Tenemos que, de alguna manera, sustraer todo ese jugo, digamos, que existe en la vida para llevarlo a un tribunal en donde realmente se dé la justicia y se dé la justicia social. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales y equilibrarlo. Esa justicia tiene que ser un equilibrio que realmente resuelva los problemas de las personas. ¿Basta la reforma judicial, Carlos, o se requiere otro tipo de acciones en materia de transformación, en materia de reformas para lograr ese ideal de justicia? A ver, es un primer paso, como siempre que se hace una construcción y sobre todo algo novedoso, porque finalmente se está, y si tú lo quieres, digamos, ejemplificar con la construcción, pues está haciendo un sistema de construcción nuevo que no se ha visto en ninguna parte del mundo, que va a ser un experimento que yo estoy cierto y seguro de que va a ser para bien. Es decir, si bien es cierto que es algo que no se ha vivido en la experiencia mundial, pues no por eso quiere decir que sea malo, al contrario, yo lo veo como una gran oportunidad de demostrar que con buena fe y con unos buenos oficios, digamos, en la selección y elección de los que vamos a integrar los tribunales en este país, realmente se dé un buen paso para que justamente la gente tenga resolución y acceso a la justicia. Hay un caso que te quiero preguntar, el caso de Jared Kushner, esta condecoración del pariente de este Donald Trump. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la historia ahí? ¿Por qué decidiste desafiar esta condecoración? Pues mira, los migrantes son personas que sufren y sufren mucho. Desde el momento en que dejan sus tierras, dejan su lugar de origen, dejan a su familia, muchos migrantes dejan ahí atrás a sus hijos, a sus padres, a su familia, a su esposa. Tienen que cruzar el territorio nacional con los peligros que eso implica, con los costos que eso implica. Tienen que llegar a Estados Unidos a ser discriminados, además, otra vez. Tienen que llegar a cruzar desiertos, tienen que jugarse la vida de unas maneras de veras pavorosas para que todavía llegue alguien del extranjero, en este caso el hoy presidente Trump, y nos diga que somos puros bandidos. Eso a mí me indignó. Yo por eso en el 2015 presenté una queja en el CONAPRED contra el entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, diciendo, ese señor nos está discriminando y tenemos que hacer algo. Yo le pedí al CONAPRED que hiciera un pronunciamiento público, uno mismo que finalmente hizo y le dio vista a la Cancillería para que también lo hiciera la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y después, cuando le dieron la medalla a Jared Kushner, la condecoración del Águila Azteca, ni más ni menos, claro que me superindigné y a la hora que salió ese decreto, lo que hice fue presentar un amparo para que se la quitaran. Y fíjate que hace poquito conseguí las memorias de Jared Kushner, de la Casa Blanca, y vengo leyéndolas y enterándome que el señor se enteró de la importancia del Águila Azteca por Google, o sea, googleó, ni siquiera era algo que realmente considerara importante y lo toma nada más con una banalidad cuando era realmente nuestra mayor presea, o sea, era algo realmente indignante y por eso me inconformé y presenté el amparo para que le quitaran esa condecoración del Águila Azteca. ¿Qué te ha parecido todo este proceso, Carlos? ¿Qué te ha parecido? Porque a final de cuentas ustedes no son personajes que estén acostumbrados a salir a la calle, a pedir el voto, a acercarse incluso a los medios de comunicación o que los medios de comunicación se acerquen a ustedes. ¿Cómo ves este proceso?
Pues mira, yo estaba acostumbrado a salir a la calle y eso no me costó trabajo, porque justamente he llevado casos y he defendido personas de condiciones vulnerables. Si tú me preguntas, oye, acercarse a la gente, mira, yo por ejemplo he llevado asuntos de más de 100 familias de Quintana Roo, de campesinos, ante tribunales agrarios, gente realmente de orígenes muy humildes, y sé cómo hablan, sé cómo se siente, sé lo que es que reclamen justicia, que te digan, oiga, es mi tierra, era mi legado, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el caso de Holbox, que yo intervine en un municipio que además se llama Lázaro Cárdenas. Imagínate lo que estaría ahorita haciendo Cárdenas, revolcándose en la tumba de ver lo que se está haciendo con sus tierras, que le repartió a la gente, porque así le correspondía después de deshacer los latifundios que tanto daño le hicieron al país. Es decir, creo que yo tengo la sensibilidad social porque he estado con gente de a pie desde siempre y he escuchado sus quejas. Y ahora que salgo a la calle a pedir el voto, pues me encuentro con las mismas quejas, ¿no? Es decir, no ha cambiado nada, sigue exactamente todo igual, la gente no existe justicia, tenemos verdaderamente casos que dices, no es posible las injusticias que se cometen contra la gente. A ver, por ejemplo, los ejidatarios en tribunales federales de los que se están cambiando ahorita, pierden las copias de los ejidatarios y quieren que el ejidatario las vuelva a pagar, te desechan los juicios y no las pagas. O sea, es prácticamente de veras abusos de poder impresionantes. Ya en su momento podré platicarte con más tranquilidad de todo este tipo de temas, pero realmente injusticias que dices la gente no lo merece, la gente requiere ver resueltos sus problemas y verlos resueltos ya y pronto. Fuiste de los candidatos que utilizaste, como el caso de otros compañeros y compañeras tuyos, las redes sociales, el caso concreto tuyo, Tinder. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo es este dinamismo con las redes sociales para aprovechar precisamente, pues sí, su trascendencia, su contacto con la gente? Pues mira, es un medio como cualquier otro. Finalmente son redes sociales. Las reglas del INE nos obligaron a solamente utilizar volantes y redes sociales en una elección nacional. O sea, no hay zapatos que te alcancen para caminar el país repartiendo volantes. No hay forma humana de hacerlo. Entonces, las redes sociales, pues lamentablemente, para bien o para, o afortunadamente, para bien o para mal, fue o son un medio por el cual nos podemos dar a conocer, pero también hay que entender una cosa, es un medio discriminatorio porque no nos vamos a dar a conocer a todo mundo. O sea, hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, hay mucha gente que no tiene una computadora, hay muchas comunidades, ¿no? Tan pobres que están más preocupados y hacen bien por comer que por estar viendo una red social. Entonces, evidentemente que hoy por hoy encontramos realidades en México que a veces nos hacen ver justamente, y por eso fundé el Centro contra la Discriminación, muchos Méxicos que existen. No podemos estar solamente en el México que vivimos. El hecho de que nosotros tengamos una computadora no significa que todo el mundo la tenga. El hecho de que nosotros tengamos acceso a un teléfono celular, ¿no? A un aparato, estos dispositivos electrónicos, no quiere decir que todo el mundo lo tenga. ¿Cuánta gente no sufre? No solamente de tenerlo, se lo roban diario en el transporte público, ¿no? Se lo roban diario en el metro o donde ande. Es decir, tenemos que tener esa sensibilidad social para saber que en México tenemos muchos países adentro y tenemos que lograr, como justamente se está tratando de hacer, de que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Oye, finalmente, y agradeciéndote por supuesto estos minutos para nuestra comunidad. Otra pregunta que regularmente les hacemos a todos y todas con las cuales hemos tenido la oportunidad de platicar es, entramos a una etapa, tú lo has dicho, soy un hombre de izquierda, comprometido con causas sociales y demás, pero entramos a una etapa en donde hay un poder político que tiene el control del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Cómo lograr esa autonomía del Poder Judicial? Ahora sí una autonomía, porque tú lo sabes mejor que yo, históricamente se presumió mucho una autonomía que en la práctica no existía. Ahora, ¿cómo lo hacemos en un escenario como el que tiene en este momento nuestro país, que además es una mayoría a favor precisamente de ese gobierno en turno? Siempre hay que optar por la coordinación y no la subordinación. Somos tres poderes y los tres poderes conformamos el Estado mexicano. Entonces, esos tres poderes deben coordinarse. Es un sinsentido insistir, digamos, en ese pleito que se dio antaño, de decir, yo soy un poder y tú no me dices qué hacer. No, a ver, una cosa es que haya coordinación y otra cosa sería que haya subordinación. Yo creo que para efectos de que este país avance, tiene que haber una gran coordinación entre los poderes.
y tiene que haber una coordinación en pos justamente del beneficio de la gente. Y eso siempre será, desde luego, desde mi punto de vista, un eje a seguir, ¿no? Esa coordinación. Nunca subordinación, siempre coordinación. Eso creo yo que es lo que debe de regir en todos los servidores públicos de esta nación. Miguel Carlos Odriozola, yo te pregunto finalmente cuál es el número y cuál es la boleta. Bueno, soy el número 57 en la boleta morada y yo voy a hacer desde la Corte que haya realmente una resolución de los conflictos de la gente. Carlos, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos. Te agradezco mucho, Jesús, el espacio y el tiempo y a tu auditorio también. Muchas gracias.